El Hotel Azul es una obra breve, pero poderosa, que encapsula las inquietudes y luchas internas del ser humano. Stephen Crane, conocido por sus profundos estudios sobre la psicología humana y las circunstancias difíciles, nos sumerge en un espacio sombrío y confuso, un hotel cuyo ambiente refleja el estado emocional de los personajes que lo habitan. En este relato, una joven se enfrenta a sus propios demonios y secretos, mientras la presencia de otros huéspedes y la sensación de aislamiento parecen presionar sobre su conciencia. La historia comienza con la llegada al hotel, un lugar que no parece ofrecer consuelo, sino más bien amplificar los miedos y dudas del protagonista. A lo largo de los capítulos, se desarrollan encuentros y conversaciones que revelan fragmentos del pasado y el presente de los personajes, mientras el hotel se convierte en un espejo de sus deseos y desesperaciones. Cada habitación, cada pasillo, parece retumbar con las resonancias del alma humana atrapada entre la esperanza y la desilusión. En este viaje narrativo, Crane lleva al lector por una serie de emociones y reflexiones, manteniendo siempre la tensión en el aire y creando una atmósfera cargada de significado, donde lo que no se dice a menudo es más revelador que las palabras mismas. Capítulo 1. La llegada al hotel. La niebla era densa esa tarde, como una cortina que caía lentamente sobre el mundo, apagando los colores y las formas, difuminando las líneas que dividían el día de la noche. La carretera serpenteaba entre árboles desvencijados, cuyas ramas, como dedos de esqueletos, se estiraban hacia el cielo gris, cubriendo el horizonte con una sombra fría. No se veía más que una línea delgada de asfalto que parecía perderse en la nada, una senda sin destino, pero que de alguna manera parecía llevar a un sitio inevitable. Cuando la joven llegó, el hotel se alzaba solitario en la esquina del camino, apartado de todo lo que pudiese llamarse vida o alegría. Era un edificio de 3 pisos, viejo, con una estructura que, a simple vista, podría haber sido majestuosa, si no hubiera sido por el tiempo que la había despojado de su grandeza. Las paredes, de un color opaco, casi púrpura, estaban agrietadas por la acción del clima, las ventanas polvorientas reflejaban una luz amortiguada y cada rincón del edificio parecía desbordarse de un silencio pesado, como si todo lo que se hubiese hablado allí hubiera sido absorbido por la madera envejecida y las alfombras raídas. La joven no sabía exactamente qué la había impulsado a tomar ese camino solitario, ni por qué había decidido detenerse en un lugar tan apartado. Quizás fue el cansancio de las horas interminables de viaje, tal vez fue la sensación vaga, casi imperceptible, de que algo le aguardaba en ese lugar. Sin embargo, no era de aquellas que creían en el destino, ni en las señales que el universo, según algunos, enviaba a las personas perdidas. Era solo el deseo, la necesidad incontrolable de encontrar algo tan efímero y nebuloso como la paz, lo que la había traído hasta allí. El sonido de sus pasos resonó levemente sobre la grava que crujía bajo sus botas, mientras se acercaba a la puerta principal del hotel. Era una puerta pesada, de madera oscura, con detalles tallados a mano que formaban patrones misteriosos, como si contaran una historia antigua que nadie recordaba. Al empujarla, el chirrido de las bisagras rompió el silencio, como un lamento olvidado que se dejaba oír por primera vez en décadas. Al cruzar el umbral, la joven sintió una corriente fría recorrer su espina dorsal. El aire dentro del hotel era denso, impregnado con el olor a madera vieja y a algo más, un aroma tenue pero familiar, como el recuerdo de un tiempo que ya no existía. La luz era tenue, apenas suficiente para distinguir las formas borrosas que se mezclaban en las sombras. Había una lámpara encendida en el vestíbulo, de esas con pantallas de cristal opaco que solo lograban dispersar la luz en un halo difuso, dejando más sombras que claridad. El lobby estaba vacío, sin un alma a la vista. Los muebles, tapizados en terciopelo gastado, estaban dispuestos en un arreglo descuidado, como si hubiesen sido colocados a la prisa por alguien que deseaba que todo se viera presentable, pero sin importarle lo más mínimo si era acogedor o no. Las alfombras de colores apagados cubrían el suelo, pero el polvo se acumulaba en los rincones, como si el hotel hubiera permanecido cerrado durante mucho tiempo, esperando ser descubierto por un visitante solitario. Al avanzar un paso dentro, la joven observó el mostrador de recepción, un mueble de madera oscura que tenía una campanita plateada, brillante y pulida en su centro. Pero no había nadie detrás de él. No había un sonido, ni una figura que atendiera el llamado de los viajeros. Un segundo pasó, y luego otro, hasta que la joven se vio obligada a levantar la mano y hacer sonar la campanilla. El sonido que produjo la campanilla era agudo, pero no tuvo el efecto esperado de atraer a alguien inmediatamente. Solo resonó en el espacio vacío del vestíbulo,
como si estuviera destinada a colisionar contra las paredes, luego perderse en el aire espeso que lo envolvía todo. Pasaron largos minutos antes de que una figura apareciera en el umbral de la puerta lateral, apenas visible, como una sombra que emergía del propio edificio. Era un hombre de mediana edad, de rostro severo y ojos cansados, con una apariencia que dejaba entrever el peso de los años y de las muchas horas que había pasado en soledad, atendiendo un hotel que parecía haberse olvidado de sí mismo. Su cabello, corto y canoso, caía en mechones desordenados sobre su frente, y su vestimenta, de un color gris que casi se confundía con el ambiente sombrío del lugar, no ofrecía ninguna pista sobre su carácter. Solo sus ojos, profundos y desinteresados, parecían ser la ventana de un alma que ya no esperaba nada de la vida. «¿En qué puedo ayudarle?», dijo él, con una voz baja y grave que parecía resonar dentro de su garganta como un eco lejano. La joven, un poco sorprendida por la aparición repentina, le miró por un momento antes de responder, como si estuviera midiendo cada palabra antes de dejarla escapar al vacío. «He viajado por largo tiempo y necesito descansar. ¿Tienen habitaciones disponibles?». El hombre asintió lentamente, sin prisa, como si todo lo que sucediera en ese lugar fuera parte de una rutina que ya no lo sorprendía. Luego, sin decir una palabra más, caminó hacia el mostrador y comenzó a buscar algo en el cajón. La joven se quedó allí, observando cómo su figura se desvanecía en la sombra que se alzaba a su alrededor. Todo estaba en silencio, como si el propio hotel hubiera absorbido la vida, dejándola fuera de su alcance. Finalmente, el hombre emergió de la oscuridad con una llave de hierro oxidado en la mano. La sostuvo frente a la joven, sin darle mayores explicaciones. Con un movimiento que parecía tan automático como la campanilla que había sonado, le entregó la llave. «La habitación está en el segundo piso. No hay mucho ruido, lo que puede ser bueno para descansar», dijo, y al instante se retiró, volviendo a perderse en las sombras de la entrada. La joven tomó la llave, sus dedos rozaron el metal frío, y dio un paso hacia el pasillo que se extendía frente a ella. Un pasillo largo, sombrío, que parecía perderse en la oscuridad del final. Como si cada paso fuera una invitación a la desilusión, a la soledad, a la quietud eterna de aquel lugar olvidado. No había vuelta atrás. Con el sonido de sus pasos resonando en el suelo de madera, comenzó su recorrido hacia el misterio de la habitación, sin saber que aquel hotel no solo la recibiría, sino que la envolvería en su historia, en sus silencios, en sus sombras, donde la verdad de su alma, enterrada bajo capas de inseguridad, comenzaría a desvelarse. Capítulo 2. La atmósfera sombría. El pasillo que seguía ante ella parecía interminable. Las paredes, de un color opaco y desgastado por el paso de los años, se estiraban hacia el horizonte sin ofrecer ningún rastro de color o vida. No había cuadros, ni adornos, ni luces que ofrecieran algún atisbo de calidez. Las lámparas de gas, apagadas o tal vez deterioradas, colgaban de los techos bajos como las estrellas apagadas de un cielo olvidado, arrojando una luz tenue y vacilante sobre los suelos de madera que crujían con cada paso que la joven daba. El eco de sus zapatos resonaba, un sonido aislado, profundo, que parecía devolverle un mensaje de soledad. No había nadie más en el pasillo, ni un alma que pudiera compartir ese silencio con ella. Incluso la atmósfera parecía estar saturada de un silencio extraño, como si el aire mismo estuviera tenso, conteniendo algo que no se atrevía a salir. Con cada paso, la joven sentía el peso de la quietud que la rodeaba. La corriente de aire, que apenas se sentía, arrastraba consigo un olor húmedo y rancio, como si el hotel hubiera estado cerrado durante años, esperando la llegada de alguien, de ella tal vez. De alguna manera, se encontraba aquí, empujada por una necesidad inexplicable, pero al mismo tiempo no podía evitar la sensación de que estaba entrando en un espacio ajeno, un lugar donde no se esperaba a los huéspedes, ni se les recibía con una cálida bienvenida. No, este hotel parecía más bien un refugio para aquellos que no tenían a dónde más ir, una prisión dorada, un espacio donde el tiempo pasaba sin prisa, como un río lento que arrastra todo a su paso. El pasillo continuaba, retorciéndose a medida que avanzaba. A lo lejos, la puerta de la habitación que le había sido asignada parecía ser la única forma de escape visible. A medida que la joven se acercaba, un sentimiento de claustrofobia comenzó a invadirla, como si las paredes estuvieran cerrándose lentamente sobre ella. Cada vez que sus ojos se deslizaban hacia los rincones oscuros, veía sombras que se movían, no con vida, sino con la quietud de lo eterno. Como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir en ese lugar. Al llegar frente a la puerta de su habitación, la joven pausó.
Su mano temblaba levemente al tomar la llave que colgaba de su cuello. Una sensación extraña de incomodidad la invadió. No estaba segura de si era el peso de la llave lo que le resultaba extraño, o si era la presión del lugar la que parecía sofocar su aliento. Miró la puerta frente a ella, un portal oscuro y silencioso. No había señales, no había un cartel que indicara si el cuarto era uno de los que solían tener huéspedes frecuentes, o si, al igual que el hotel, estaba perdido en el olvido. La madera de la puerta estaba vieja, con la pintura descolorida y algunas manchas que la hacían parecer sucia, a pesar de que claramente no lo estaba. La joven sintió una punzada de incomodidad al verla. Algo en la textura del grano de la madera, como si fuera una piel que había vivido mucho, la hizo dudar un momento. Sin embargo, la necesidad de descansar se hizo más fuerte que cualquier reticencia. Con un ligero tirón de la llave, giró el pomo y empujó la puerta. El interior de la habitación era aún más sombrío que el pasillo. No había más que una cama de hierro con un colchón sencillo y gastado, cubierto por una manta de lana que parecía haber sido utilizada hasta el cansancio. En el rincón opuesto, una pequeña mesa de madera, con la superficie desgastada por los años, sostenía una lámpara de aceite apagada. Los muebles eran mínimos y envejecidos, cada uno de ellos con una historia de desgaste, de abandono. La lámpara, cuyo vidrio parecía manchado de polvo, era lo único que de alguna manera reflejaba la luz que se filtraba desde el pasillo, una luz pálida y apagada que no lograba ofrecer calor ni claridad. La habitación, aunque pequeña, estaba saturada de la misma atmósfera densa que había impregnado el resto del hotel. La joven dejó la puerta abierta mientras observaba la habitación con una mirada de desconcierto. No esperaba lujo, ni adornos. Había viajado lo suficiente para entender que los hoteles baratos no ofrecían comodidad, pero había algo en ese lugar que superaba incluso sus expectativas más sombrías. No se sentía bienvenida, ni acogida. Era como si el lugar no le perteneciera. La habitación parecía simplemente un espacio donde el tiempo había decidido detenerse, un vestigio olvidado de días pasados. Se sentó en la cama con un suspiro profundo, sintiendo que sus músculos tensos se relajaban por fin, aunque su mente seguía agitada. La sensación de estar atrapada en un ciclo interminable no la dejaba. Y mientras sus ojos recorrían la habitación, algo extraño la hizo levantar la vista. A través de la ventana, apenas visible por la suciedad en los cristales, alcanzó a ver una pequeña franja del cielo, nublada y gris. La tormenta no parecía lejos, y ella no podía evitar la sensación de que la tormenta era también una metáfora de algo mucho más profundo que se cernía sobre ella. En ese instante, las luces del pasillo parpadearon por un momento, como si una corriente eléctrica hubiera titilado, y un sonido bajo y distante, casi imperceptible, llegó hasta sus oídos. Un golpeteo suave, rítmico, que parecía provenir del otro lado de la pared. La joven se tensó, su respiración se aceleró. Pero cuando se giró hacia la puerta, observó que todo permanecía en silencio. El golpeteo desapareció como una ilusión, como si nunca hubiese existido. Sus pensamientos volvían a tomar rumbo errático. Se recostó en la cama, cerrando los ojos, deseando que el cansancio se apoderara de ella y la sumiera en el sueño, alejándola de la incomodidad que la envolvía. Sin embargo, una sensación extraña la mantenía despierta. La sensación de que alguien, o algo, la observaba desde las sombras. El hotel estaba quieto, silencioso, pero su silencio era con de algo más, algo que no se atrevía a revelar. Mientras la joven se adentraba en sus pensamientos, el peso del lugar se asentaba sobre sus hombros como una capa invisible. Todo, incluso la quietud, parecía estar lleno de presencias y susurros que no se veían, pero se sentían en cada rincón, como si el hotel estuviera esperando a que algo sucediera, algo que no tenía nombre, pero que sin duda había llegado. Capítulo 3. Encuentro en la oscuridad. El silencio de la habitación se alargó, convirtiéndose en un pesado manto que se cernía sobre la joven como una segunda piel. La noche había comenzado a caer con lentitud, y la luz que antes se colaba tímidamente por la ventana ahora se había extinguido, dejando paso a la penumbra total. Fuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y haciendo que el hotel crujiera como si fuera un ser vivo, moviéndose bajo el peso de los años. En el interior, el aire se sentía denso, casi irrespirable, y la joven sintió como su respiración se volvía más rápida a medida que la oscuridad la envolvía por completo. A pesar de la sensación de agobio, el cansancio había comenzado a dominarla. Con un suspiro, se levantó de la cama,
recorrió la habitación con la mirada, como si algo pudiera haber cambiado en su ausencia. Pero nada había alterado su estructura: la mesa, la lámpara apagada, la cama solitaria. La misma desolación. Sin embargo, había algo diferente. Una presencia, aunque invisible, parecía llenar el espacio, como si el mismo aire hubiera adquirido una densidad peculiar. Todo en ese cuarto parecía estar al acecho, aguardando algo. Su mente, alerta a cualquier signo, se halló un momento sumida en la quietud del lugar. Pero entonces, un leve crujido de madera resonó en la puerta. Un sonido tan sutil que ella, inicialmente, pensó que había sido producto de su imaginación. A pesar de ello, una inquietud se apoderó de ella, y su cuerpo se tensó. Se acercó lentamente a la puerta, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. A través del ojo de la cerradura, pudo distinguir un parpadeo de luz, como si alguien estuviera al otro lado, moviéndose en la penumbra del pasillo. Con cautela, giró el pomo y empujó la puerta hacia adentro. El pasillo exterior estaba tan oscuro como la habitación misma, y no había más que el leve resplandor de una lámpara al fondo, cuya luz parecía vacilar con el viento. Sin embargo, no estaba sola. Ante ella, en el umbral de la luz, apareció una figura. Un hombre de estatura media, de rostro sombrío, como esculpido en piedra. Sus ojos, profundos y oscuros, no reflejaban ninguna emoción. Su presencia era imponente, pero no amenazante. En su rostro se podía leer una experiencia de vida ajena al miedo, ajena a cualquier tipo de sufrimiento humano. El hombre no habló inmediatamente. Su mirada se cruzó con la de la joven, y, por un instante, ambos parecieron medir la distancia que los separaba, no solo en términos físicos, sino en términos invisibles. El aire entre ellos se espesaba, como si las palabras fueran innecesarias, o tal vez, como si cada uno estuviera esperando que el otro rompiera el silencio. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre hizo un gesto, señalando la lámpara al final del pasillo. La luz no dura mucho, dijo con una voz grave, que se deslizaba en el aire con una calma perturbadora. Pero siempre regresa, siempre lo hace. La joven lo miró con extrañeza, sin entender del todo el significado de sus palabras. Sin embargo, algo en su tono parecía indicar que había algo más detrás de ellas, algo que ella no lograba captar de inmediato. Quizá era la manera en que hablaba, como si se refiriera a algo que trascendía a la simple luz física. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, su voz temblorosa aunque firme. Sabía que no debería confiar en él, pero la necesidad de saber, de entender, la empujaba a seguir la conversación. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso atrás, invitándola a seguirlo. Sus movimientos eran tan suaves, tan cautelosos, que parecían no hacer ruido en el mundo que los rodeaba. La joven dudó por un momento, pero la sensación de estar atrapada en un lugar que no comprendía la impulsó a dar un paso hacia él. Como si el pasillo estuviera reclamándola. Sin decir una palabra, el hombre comenzó a caminar, sus pasos apenas perceptibles en la madera gastada del suelo. La joven lo siguió en silencio, con la mente llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué hacía allí? ¿Qué le esperaba en este hotel tan extraño, tan alejado del mundo real? A medida que avanzaban, la oscuridad parecía disolverse un poco, como si los dos estuvieran acercándose a algún lugar donde la luz, por fin, alcanzaría a vencer la opacidad del entorno. Sin embargo, cada paso que daban parecía aumentar el peso del misterio que rodeaba ese hotel. La joven podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, como su mente no dejaba de hacer conjeturas sobre este encuentro tan inesperado. Finalmente, llegaron a una puerta, más oscura y más antigua que las demás. El hombre se detuvo frente a ella y, sin mirarla, dijo en voz baja: «Este es el lugar donde los que se quedan aquí comienzan a comprender. Solo los que buscan la verdad se adentran más. El resto se desvanece». La joven, intrigada pero también temerosa, observó la puerta con más detenimiento. La madera era gris y desgastada, con marcas que parecían relatar una historia de abandono. En el marco, casi imperceptible, había un símbolo extraño, uno que no reconoció de inmediato pero que le produjo un escalofrío en la espina dorsal. No era una simple marca, era un símbolo cargado de algo más, algo antiguo, algo oculto. «¿Qué hay dentro de esta habitación?», preguntó, su voz casi un susurro. El hombre la miró por primera vez, y en sus ojos, ella vio algo que no podía describir con palabras. No era miedo, no era curiosidad.
Era una invitación silenciosa, una promesa de que lo que encontrara al otro lado de esa puerta cambiaría su vida para siempre. Lo sabrás cuando entres, respondió, con una sonrisa enigmática, y, como si el tiempo no tuviera significado en ese momento, extendió su mano hacia la puerta. La joven, aunque reacia, sintió que no tenía opción. Algo la empujaba a cruzar ese umbral. Algo dentro de ella, un impulso inexplicable, le decía que debía seguir adelante. Así que, con una respiración profunda, tomó la mano del hombre y empujó la puerta. La habitación dentro estaba sumida en la misma penumbra, pero había algo en el aire que sugería que en ese espacio la oscuridad no solo era física, sino también emocional, intelectual, algo mucho más profundo que cualquier sombra. Con un último vistazo al pasillo vacío, la joven cruzó la puerta. Y cuando la cerró, el eco del sonido resonó en su pecho, como un presagio. Capítulo 4. Ecos del pasado. El aire en la nueva habitación estaba cargado de una humedad densa, casi palpable. Cuando la joven cruzó el umbral, el silencio se hizo aún más profundo, como si los muros de esa pequeña estancia hubieran absorbido todo ruido, todo resquicio de vida que hubiera podido escapar. Era como si el tiempo, en ese lugar, hubiera dejado de existir, atrapado en algún rincón oscuro y olvidado. Sus ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad, pero no fue la oscuridad lo que la desconcertó. Fue lo que percibió a través de ella. En una esquina de la habitación, un viejo reloj de pared marcaba el paso de los minutos con su tic-taqueo regular, pero su sonido se sentía ajeno al espacio. Era como si el tiempo, aunque visible en sus movimientos, no tuviera realmente poder aquí. La joven miró alrededor, notando una serie de muebles cubiertos con sábanas blancas que se movían lentamente con la brisa que parecía surgir de las paredes mismas, un viento suave que no alcanzaba a traer frescura, pero que sí conseguía hacer que las telas se ondearan como si estuvieran vivas. A medida que sus pasos resonaban en el suelo de madera, un pequeño escalofrío la recorrió. El suelo estaba cubierto por una alfombra desgastada, cuyas fibras, al igual que las sábanas, eran blancas, aunque manchadas por el paso de los años y el abandono. En el aire, flotaba el suave aroma a polvo y madera envejecida, un olor que no era desagradable, pero sí inquietante. Todo en la habitación parecía detenido en el tiempo, como una pintura que jamás se había terminado de pintar. Frente a ella, había una mesa redonda, sobre la cual descansaba un objeto extraño, un libro, abierto. El cuero gastado de sus cubiertas parecía haber sido tocado muchas veces, aunque sus páginas estaban llenas de manchas oscuras, como si el paso de los años hubiera dejado huellas imborrables en él. La joven se acercó cautelosamente, su respiración leve, como si temiera perturbar la quietud de la habitación. El libro parecía esperar que alguien lo abriera, que alguien lo tocara. Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, extendió la mano hacia él. Al instante en que sus dedos tocaron el cuero frío, una corriente de energía la recorrió. No fue una descarga dolorosa, sino una sensación extraña, como si algo invisible se hubiera transmitido de las páginas del libro hacia su cuerpo. En ese momento, sus ojos cayeron sobre las primeras palabras escritas en la página. No hay un final. Solo un principio eterno. Esas palabras, escritas en una caligrafía que parecía moverse levemente, la desconcertaron. Eran simples, pero su significado era profundo, como si ocultaran una verdad a la que aún no podía acceder. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué principio eterno estaba describiendo el libro? La joven comenzó a leer, cada palabra atrayéndola más y más, como si el texto estuviera reclamando su atención, pidiéndole que no dejara de seguir las líneas que parecían dibujarse solas frente a ella. A medida que avanzaba en la lectura, la habitación se desvaneció a su alrededor, como si las paredes comenzaran a disolverse. En su lugar, surgieron imágenes del pasado, visiones fugaces que parecían pertenecer a un tiempo lejano, a una época olvidada. Se vio a sí misma, no en la habitación, sino en un lugar diferente, en un paisaje vasto, lleno de niebla. A su alrededor, figuras sombrías caminaban sin rumbo, sus rostros indefinidos y sin expresión. El viento en ese lugar era distinto, más frío, como si no fuera el viento de un lugar real, sino el eco de algo que ya no existía. A lo lejos, una torre se alzaba, antigua y erosionada por el paso del tiempo, sus muros desgastados por la intemperie. La joven intentó moverse hacia ella, pero sus piernas no respondían, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, atrapándola en su lugar. De repente, las figuras que la rodeaban comenzaron a mirarla,
sus ojos vacíos, como si pudieran verla sin verla realmente. Fue entonces cuando una de ellas habló, una voz suave que parecía provenir de todos los rincones de la niebla. El tiempo no olvida. Siempre regresa. Siempre vuelve a encontrarnos. El eco de esas palabras la atravesó como un rayo, y en ese momento, la joven se dio cuenta de que ya no estaba sola en la habitación. Detrás de ella, una sombra se alzó, lentamente, como si emergiera del mismo suelo. Era una figura que parecía mezclarse con la oscuridad misma, su forma etérea, sin contornos definidos, pero con una presencia abrumadora. La joven giró, y al ver la silueta, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La figura avanzó hacia ella, y la joven sintió un estremecimiento profundo. Su mente no lograba comprender si aquello era una ilusión, un sueño o algo más, algo que trascendía la comprensión humana. Pero algo en su interior le decía que debía enfrentarse a ello, que debía entender lo que significaba. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, pero firme, como si al pronunciar esas palabras pudiera aferrarse a algo real. La sombra no respondió, pero sus ojos, aunque vacíos, parecían contener un mensaje. Un mensaje de advertencia. De llamado. Algo que no podía explicar, pero que resonaba en su alma, algo que la conectaba con el misterioso libro y con el pasaje en el tiempo que acababa de presenciar. La figura se acercó aún más, y en el momento en que la joven sintió que su ser entero se veía arrastrado por esa presencia, el tiempo pareció detenerse. Las palabras, las sombras, el viento. Todo se desvaneció en una eterna quietud. La joven cerró los ojos, sintiendo que la oscuridad la envolvía, pero esta vez no era miedo lo que la dominaba. Era comprensión. Una comprensión que aún no podía entender por completo, pero que sentía profundamente. La figura la rodeó, pero en lugar de desaparecer, algo extraño ocurrió. La sombra se fundió con ella, como si la joven y esa presencia se fusionaran en una sola entidad. Y en ese momento, comprendió que la respuesta que buscaba, el principio eterno del que hablaba el libro, estaba ahora dentro de ella. Capítulo 5. La revelación del espejo roto. La joven despertó al sonido de su propia respiración entrecortada, como si acabara de escapar de un sueño profundo y angustiante. Su cuerpo, aún inmóvil en la cama, permaneció suspendido entre dos mundos. El tangible, el de la habitación silenciosa y oscura, y el otro, aquel que había visitado en la niebla, en el lugar donde el tiempo ya no significaba nada. Se incorporó lentamente, observando a su alrededor. El libro había desaparecido, como si nunca hubiera existido. En su lugar, sobre la mesa, había un espejo pequeño, de madera envejecida, cuya superficie reflejaba una imagen distorsionada de la habitación. Al principio, la joven no comprendió lo que veía. El reflejo era inestable, como si estuviera sumido en una niebla espesa. La imagen de la habitación era borrosa y se desvanecía y regresaba en fragmentos, como una película que salta de una escena a otra. La luz de la luna entraba por la ventana, pero parecía que la oscuridad misma se deslizaba a través de los bordes del espejo, abrazando todo lo que tocaba. Sintió una extraña atracción hacia el espejo, una fuerza invisible que la instaba a acercarse. Cada paso que daba parecía resonar con un eco más profundo, como si el sonido de sus pies sobre el suelo reverberara a través de capas del tiempo y el espacio. Al llegar frente al espejo, observó con más detenimiento la imagen distorsionada que se reflejaba. Su propio rostro estaba allí, pero no era el mismo rostro que recordaba. Era una versión más antigua, con los ojos vacíos, como si hubieran visto más de lo que un alma debería ser capaz de comprender. La joven tocó suavemente el cristal, y al hacerlo, una corriente de frío la recorrió, como si el espejo hubiera absorbido una parte de su calor. En ese instante, las sombras que bordeaban la habitación comenzaron a moverse de manera extraña, como si estuvieran vivas, como si tomaran forma. Y entonces, del reflejo del espejo, emergió una figura que la observaba fijamente, pero que no estaba realmente allí. La figura era una mujer. Su rostro era similar al de la joven, pero con una expresión vacía, sin emociones. Sus ojos eran oscuros y profundos, como abismos que no conducían a ninguna parte. Su piel era pálida, casi translúcida, como si hubiera sido esculpida por la misma luz de la luna que bañaba la habitación. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa fría, carente de cualquier calor humano. ¿Quién eres?, preguntó la joven,
sin saber realmente si la figura podría responder. Su voz temblaba, pero había en ella una determinación que la sorprendió. La figura, al igual que antes, no respondió con palabras. En lugar de eso, la imagen del espejo comenzó a distorsionarse aún más, como si la misma realidad estuviera siendo rasgada. La joven miró fijamente, sintiendo como una sensación de terror creciente la invadía. De repente, la figura levantó su mano y, con un movimiento lento, casi hipnótico, tocó la superficie del espejo, como si invitara a la joven a hacer lo mismo. Algo en su interior le decía que no debía hacerlo, que el reflejo no era más que una ilusión, una trampa para su mente. Pero la joven no podía apartar la mirada. Su mano se movió por sí sola, como si una fuerza ajena la guiara. Al momento en que sus dedos rozaron el cristal, un estruendo resonó en su interior. El espejo comenzó a vibrar, y una onda de energía la atravesó, haciéndola caer de rodillas. La habitación se oscureció por completo, y las paredes comenzaron a desmoronarse, como si el tiempo mismo estuviera derrumbando todo lo que había a su alrededor. En su lugar, apareció el paisaje de la niebla, ese lugar extraño y onírico que había visto antes. Pero esta vez, no estaba sola. La figura de la mujer estaba junto a ella, observando con esos ojos vacíos que parecían ver más allá de la realidad. El espejo muestra lo que está oculto, dijo la figura, con una voz que resonó en su mente más que en el aire. Lo que no puedes ver, lo que no puedes comprender, está ahí. Solo hace falta mirar con más profundidad. La joven intentó hablar, pero no podía emitir palabra. Era como si su garganta estuviera cerrada, como si la misma niebla que la rodeaba la hubiera silenciado. Las palabras de la figura flotaron en el aire, envolviéndola, mientras las sombras comenzaban a tomar forma a su alrededor. De alguna manera, sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. La niebla comenzó a espesarse, y la joven sintió como se adentraba más y más en ella, como si se estuviera hundiendo en un mar de incertidumbre. Los sonidos a su alrededor se desvanecieron, y lo único que quedaba era el murmullo constante de un viento etéreo que parecía arrastrarla hacia un destino desconocido. No puedes escapar de lo que está dentro de ti, susurró la figura. Su voz se desvaneció, y la joven sintió una presión en su pecho, como si toda la esencia de su ser estuviera siendo comprimida por una fuerza invisible. En ese momento, la niebla se disipó, y la joven se encontró nuevamente en la habitación, de pie frente al espejo. Sin embargo, algo había cambiado. El reflejo ya no mostraba a la joven que conocía. En su lugar, había una versión distorsionada de ella misma, una imagen que parecía fundirse con la sombra que la había acompañado desde el principio. Miró hacia atrás, y la habitación estaba nuevamente en su lugar. El reloj de pared seguía marcando el paso del tiempo, pero el aire ya no era el mismo. Todo lo que había sucedido, toda la experiencia que acababa de vivir, parecía haber dejado una huella profunda en ella. Ya no era la misma persona que había llegado a este lugar. Algo había cambiado, y ese cambio la había marcado para siempre. El espejo, que antes parecía ser un objeto sin importancia, ahora reflejaba algo más que su apariencia. Reflejaba su alma, su ser más profundo, y las sombras que habían comenzado a moverse en su interior. Capítulo 6. La puerta en la niebla. El amanecer llegó de manera tímida, apenas insinuando su presencia a través de las rendijas de la ventana. La joven se encontraba sentada en la cama, mirando el espejo con una mezcla de desconcierto y miedo. La imagen distorsionada de sí misma seguía flotando en su mente, desdibujada pero omnipresente. Cada vez que cerraba los ojos, la figura de la mujer con los ojos vacíos aparecía ante ella, más nítida, más presente, como si el reflejo la siguiera más allá de la superficie del cristal. No comprendía lo que había sucedido, ni por qué sentía que el aire en la habitación era más espeso, más cargado de una energía extraña. La sensación de estar atrapada en un lugar que no comprendía se había vuelto constante. A veces, creía escuchar voces que susurraban entre las sombras, y otras veces, sentía que la habitación se expandía y contraía a su alrededor, como si estuviera en el centro de un vórtice invisible. Decidió levantarse. Necesitaba salir de esa habitación, alejarse de la imagen del espejo y de las voces que parecían acecharla en cada rincón de su mente. Caminó con paso vacilante hacia la puerta, pero algo la detuvo. En la esquina del pasillo, una puerta que nunca antes había notado se encontraba entreabierta. La joven la observó con creciente curiosidad. No sabía de qué manera había llegado allí,
ni cómo era posible que una puerta que no recordaba existir ahora estuviera frente a ella, tan clara y real como el suelo bajo sus pies. La puerta parecía estar hecha de madera envejecida, con detalles intrincados que formaban patrones geométricos, y un brillo tenue la rodeaba, como si fuera el umbral a un mundo paralelo. La niebla que había visto en sus visiones parecía emanar de la abertura, deslizando sus dedos fríos por el umbral. A cada paso que daba hacia ella, la niebla se espesaba un poco más, como si la puerta fuera la fuente de ese extraño fenómeno que había invadido la habitación. Se acercó con cautela, sintiendo como el aire a su alrededor se enfriaba aún más, como si la puerta estuviera atrayendo toda la humedad del entorno. Al llegar al umbral, extendió la mano, pero algo en su interior la hizo dudar. ¿Debía cruzar esta puerta? ¿Qué encontraría al otro lado? Los susurros, que hasta ese momento habían sido vagos y confusos, se hicieron más claros, más urgentes, como si la puerta fuera la clave para resolver los enigmas que la habían estado atormentando desde su llegada. Alguien, o algo, dentro de ella le decía que debía ir. Algo profundo, que rozaba con el temor y la necesidad de conocer la verdad. Sin pensarlo más, empujó la puerta, dejando que se abriera lentamente, con un sonido bajo y resonante, como si el mundo mismo se estuviera desvelando. Al cruzar el umbral, la joven se encontró en un paisaje que no era de este mundo. No era la habitación en la que había estado antes, ni un pasillo conocido. Estaba rodeada por un campo vasto y desolado, en el que la niebla lo cubría todo. A su alrededor, árboles sin hojas se erguían como sombras negras, sus ramas extendiéndose hacia el cielo gris y sin vida. No había sonidos, ni viento, ni rastro de ninguna forma de vida. El suelo bajo sus pies era blando, como si estuviera caminando sobre una capa de niebla sólida que cedía con cada paso. Avanzó, sin rumbo, sin saber a dónde iba ni por qué estaba allí. Sentía una mezcla de miedo y fascinación, como si algo la estuviera guiando sin que ella pudiera entenderlo. El aire era pesado, denso, y el horizonte parecía estar a una distancia imposible de alcanzar. Las sombras de los árboles la seguían, siempre al borde de su visión, como si estuvieran observándola. A lo lejos, algo brilló. Un destello suave, casi imperceptible, que la atrajo de inmediato. Decidió caminar hacia él, sin detenerse, sin pensar. La niebla se iba desvaneciendo poco a poco a medida que se acercaba, como si el brillo estuviera disipando el manto sombrío que envolvía el lugar. Con cada paso, la joven sentía que su respiración se volvía más pesada, más dificultosa, como si el aire se estuviera agotando a su alrededor. Y sin embargo, no podía detenerse. Finalmente, llegó al origen del destello. En el centro de un pequeño claro, iluminado por una luz que no parecía provenir de ninguna parte en particular, había una piedra, grande y lisa, que reflejaba la luz de manera extraña, como si fuera un espejo en sí misma. La joven se acercó cautelosamente y se agachó, observando la superficie pulida de la piedra. En el reflejo no vio su rostro, como esperaba, sino algo mucho más perturbador. Vio el mismo paisaje desolado que la rodeaba, pero con una diferencia. En la piedra, la niebla era más espesa, las sombras más profundas, y en el horizonte, una figura se perfilaba a lo lejos. Era una figura humana, o al menos parecía serlo, pero no podía distinguir ningún detalle. Solo podía ver su silueta, erguida y quieta, observándola desde la distancia. La joven sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que debía ir hacia allí. Sabía que esa figura la estaba esperando. No entendía cómo lo sabía, pero lo sentía con una certeza abrumadora, como si estuviera atada a esa figura por un hilo invisible. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, el aire se volvió aún más denso, y un viento helado surgió de la nada, empujando a la joven hacia atrás. La figura en la piedra comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció el rostro de la mujer del espejo. La misma sonrisa vacía, la misma mirada profunda que había visto antes, como si la estuviera despojando de su voluntad. «¿Por qué no vas a ella?», susurró la voz en su mente, pero esta vez no era la de la mujer. Era su propia voz, distorsionada, como si estuviera hablando desde algún lugar lejano, desde la niebla que la rodeaba. La joven dio un paso atrás, aterrada por la presencia que la acechaba, pero no pudo retroceder más. La niebla avanzaba hacia ella, la rodeaba, la absorbía. El paisaje desapareció, y solo quedó el eco de la pregunta flotando en su mente. ¿Debía ir hacia esa figura que la observaba? ¿O estaba condenada a perderse para siempre en la niebla,
atrapada entre mundos que nunca podría comprender? Capítulo 7. Ecos en el abismo. La joven había cruzado la puerta sin saber realmente qué la había impulsado. Ahora, en este lugar vacío, sin cielo ni horizonte, todo parecía más un sueño que una realidad tangible. Aquel vasto paisaje, plagado de sombras inquietantes, se extendía infinitamente hacia todos los rincones de su mente. La niebla se apoderaba de su vista, oscureciendo su percepción de la verdad. Sentía una presión, como si algo la observara desde las profundidades de este abismo del que no podía escapar. Había dejado atrás la piedra reflejante, pero no había podido sacudir la imagen de la mujer que se desvanecía en la niebla. La joven caminaba lentamente, cada paso una danza delicada entre la curiosidad y el miedo. La pregunta que la acosaba no cesaba de rondar en su mente. ¿A dónde la conducía todo esto? ¿Qué propósito había detrás de su llegada a este mundo extraño? Cada vez que avanzaba, sentía la niebla volverse más densa, como si el aire se apretara a su alrededor, creando una presión insoportable. Sin embargo, a lo lejos, había algo que la atraía, un brillo, una luz que parecía flotar en el aire, distante y efímera, como un faro en medio de la tormenta. Era lo único que parecía tener forma, lo único que no se disolvía en la neblina. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia esa luz, sintiendo cómo su cuerpo respondía a la llamada, aunque una extraña sensación de peligro se filtraba en cada fibra de su ser. El sonido de sus propios pasos retumbaba en el aire vacío, amplificado por la vastedad que la rodeaba. Pero a medida que se acercaba a la luz, los ecos de esos pasos se volvían más confusos, más dispersos. Como si las sombras que la rodeaban comenzaran a tomar vida, haciendo que el sonido de su caminar se distorsionara. La joven se detuvo un instante, incapaz de comprender el fenómeno, solo para seguir caminando cuando la luz comenzó a brillar con más intensidad. Finalmente, llegó. Allí, en el centro de la niebla, una figura apareció ante ella. Era alta y esbelta, casi irreal, como una visión sacada de un sueño. Su rostro no tenía rasgos claros, solo una silueta difusa, como si su imagen fuera un eco que se reflejaba en las aguas turquesas de un lago lejano. Sin embargo, no sentía miedo. La figura la miraba fijamente, y en sus ojos, vacíos de forma pero llenos de una sabiduría indescriptible, parecía esconderse un secreto que ella debía conocer. «Has llegado», dijo la figura con una voz suave, pero cargada de una autoridad ineludible, como si hablara desde un lugar profundo y lejano. La joven se acercó lentamente, sin pronunciar palabra, atrapada en la mirada de esa presencia. «¿Qué es este lugar?», preguntó finalmente, con voz temblorosa, incapaz de ocultar su confusión. La figura no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano hacia ella, un gesto que parecía convocar a la joven a dar un paso más allá, hacia un destino que no comprendía. La joven, aunque desconcertada, no pudo resistir el impulso de avanzar. «Este es un espacio entre lo que es y lo que podría ser», dijo la figura. «Aquí, las preguntas se convierten en respuestas. Pero las respuestas también son preguntas. Este lugar existe fuera de las leyes del tiempo y del espacio. Es un reflejo de lo que ha sido, de lo que será y de lo que podría haber sido. Nada es lo que parece, y todo está vinculado por hilos invisibles». La joven se quedó en silencio, incapaz de procesar esas palabras. No entendía qué significaban, pero sentía, en lo más profundo de su ser, que ese momento tenía un peso que no podía evadir. La figura la observaba, esperando. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó con más determinación, como si su vida dependiera de la respuesta. La figura no tardó en hablar. «Porque has cruzado el umbral. Has llegado al lugar en el que los destinos se entrelazan. Este es un cruce de caminos, un punto en el que se te presenta la oportunidad de ver más allá de lo evidente. Pero no todos lo hacen. La mayoría se queda atrapada en la niebla, perdida en sus propios miedos. Tú no estás aquí por casualidad, pero tu voluntad es la que determinará qué camino tomar». La joven sintió como su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. No era un sueño. Esto era real, y sin embargo, no lo era. No podía comprender por completo lo que la figura le estaba diciendo, pero el sentimiento de estar al borde de algo trascendental la invadió por completo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz más firme, aunque aún cargada de incertidumbre. La figura sonrió, una sonrisa casi imperceptible que se desvaneció tan rápido como apareció. «Debes mirar dentro de ti misma.
El camino que elijas no está marcado por el destino, sino por tus propios deseos. Este lugar te mostrará lo que tienes en tu corazón. Pero no esperes respuestas fáciles, ni certezas absolutas. Lo que encuentres aquí puede cambiarte para siempre. Con esas palabras, la figura se disolvió en la niebla, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. La joven se quedó sola, observando la luz que antes la había guiado. Ahora, la luz parecía más tenue, menos definida, como si su propósito se hubiera cumplido al revelar la presencia de la figura. No sabía si debía seguirla o regresar, pero una certeza comenzaba a formarse en su interior. Sabía que no podía quedar atrapada en el vacío de este lugar. Debía seguir adelante, buscar lo que fuera que estuviera esperando. De repente, los ecos de sus propios pasos regresaron a su mente. Pero no eran los mismos ecos de antes. Ahora, sus pasos resonaban como si estuviera caminando sobre un nuevo terreno, uno que había sido preparado para ella. Como si el abismo que la rodeaba hubiera dejado de ser un obstáculo y se hubiera convertido en una invitación a descubrir la verdad. Con el corazón palpitante, dio el primer paso hacia lo desconocido. La niebla comenzaba a despejarse. ¿Era esta la liberación que había estado buscando? ¿O simplemente otro engaño del que sería arrastrada de nuevo? Solo el tiempo lo diría, pero ya no podía retroceder. Había cruzado el umbral. Y ahora, debía enfrentar lo que viniera. Capítulo 8. La puerta del espejo. El viento comenzó a soplar suavemente, llevando consigo un susurro que la joven no podía identificar, pero que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Era como un murmullo lejano, tal vez una llamada, tal vez una advertencia. El aire, aún impregnado de niebla, empezó a despejarse lentamente, como si alguna fuerza invisible estuviera apartando las sombras para revelarle lo que se encontraba más allá. El suelo que antes parecía inmutable comenzó a transformarse, sus pasos resonaban en un terreno que, por primera vez, parecía tener forma y sustancia. La niebla fue disipándose, y a lo lejos, al final de un largo pasillo de árboles retorcidos, apareció una puerta, vieja y desgastada, que parecía invitarla a atravesarla. La puerta era de madera oscura, adornada con extrañas marcas, símbolos que no podía comprender, pero que le resultaban familiarmente inquietantes. Era como si hubiera estado esperando ese momento, como si la puerta fuera una pieza esencial de este rompecabezas extraño. Se acercó cautelosa, cada paso más lento que el anterior, mientras un torrente de pensamientos cruzaba su mente. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Sería el mismo vacío? Una continuación de este laberinto interminable que parecía gobernar su existencia en este lugar tan distorsionado por la niebla. En el instante en que sus dedos rozaron la fría superficie de la puerta, algo extraño ocurrió. Un temblor recorrió su cuerpo, como una corriente eléctrica que la hizo estremecerse. La puerta, que parecía inerte, cobró vida. Los símbolos en ella comenzaron a brillar, uno por uno, como si estuvieran iluminados desde dentro. Las sombras en el ambiente parecían recular, como si la puerta fuera una barrera que expulsaba las tinieblas. Con un profundo suspiro, la joven empujó la puerta. No era pesada, aunque su apariencia lo sugería. Al abrirse, el sonido fue tan suave como el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Más allá de ella, un espacio completamente diferente la aguardaba, uno que contrastaba con el gris vacío que había dejado atrás. Era un paisaje que parecía pertenecer a un sueño, un lugar de surrealidad y belleza que desafiaba la lógica. Frente a ella se extendía un campo interminable de flores, flores de colores que nunca había visto, de tonalidades tan vivas que parecían casi salirse del mundo físico. Entre ellas, se elevaban extrañas figuras de cristal, como torres delicadas, reflejando la luz en mil colores. Un río cristalino cruzaba el campo, sus aguas tan claras que casi no se veía su superficie, como si el agua misma se desvaneciera en el aire, creando la ilusión de una corriente invisible. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue lo que había en el centro de este paisaje. Una estructura que se erguía como un monumento, una gran torre construida en lo que parecía ser un material que no pertenecía a este mundo. Era como una mezcla entre vidrio y metal, su superficie tan perfecta que reflejaba todo lo que la rodeaba. Al acercarse, notó que en la base de la torre había una puerta, similar a la que había atravesado, solo que ésta estaba cerrada, sellada de manera tan hermética que no parecía tener apertura alguna. Instintivamente, se acercó a esa puerta. A medida que lo hacía,
un extraño sentimiento comenzó a invadirla, una sensación de que algo no estaba bien. Aunque el paisaje que la rodeaba era hermoso, había algo en la torre que la desconcertaba, algo en su perfección que la hacía sentirse vacía, como si fuera un símbolo de algo que no podía entender. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, observó un pequeño grabado en la puerta. Era casi imperceptible, pero, al mirarlo con atención, pudo distinguir una palabra: espejo. La palabra resonó en su mente con un eco que no dejaba de retumbar. El significado de esa palabra se volvió más claro a medida que la joven la contemplaba. Era como si el significado de la torre misma estuviera contenido en ese único término. ¿Un espejo? ¿Qué significaba eso? ¿Qué conexión había entre este objeto de cristal y lo que ella estaba buscando? Con el corazón acelerado, tocó la puerta. Apenas su piel rozó el frío vidrio, la superficie comenzó a vibrar. Un suave resplandor la rodeó, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió, revelando lo que había detrás. Un pasaje que parecía llevarla hacia el interior de la torre. Sin pensarlo, la joven dio un paso al frente, adentrándose en la oscuridad del corredor que se extendía ante ella. Al principio, no había nada. El corredor parecía infinito, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Pero conforme avanzaba, el pasaje comenzó a brillar con una luz suave que emanaba de las paredes. De alguna manera, esa luz parecía familiar, como si se tratara de una reflexión de algo que ella había visto antes. La sensación de desorientación aumentó a cada paso. Finalmente, llegó a una sala, un salón enorme y vacío, en el centro del cual descansaba un objeto, un espejo de tamaño imponente, encuadrado en un marco de oro envejecido. Pero este espejo no era común. Reflejaba no solo su imagen, sino también la del paisaje que la rodeaba, pero distorsionada, como si estuviera viendo a través de una capa de agua turbia. Las flores y los cristalinos árboles se desvanecían, y en su lugar, veía un cielo encapotado, un mar embravecido y una tierra rota, todo envuelto en sombras. La joven dio un paso adelante, atraída inexplicablemente hacia el espejo. Mientras lo hacía, las imágenes en el vidrio comenzaron a cambiar. El reflejo se volvió más claro, y al mirarse a sí misma en él, no vio su rostro, sino el de una mujer desconocida. Era una mujer que parecía reflejar su propio ser, pero que no lo era. Los ojos de esa figura brillaban con una intensidad que la desconcertaba. La joven intentó apartar la mirada, pero algo la mantenía anclada a ese reflejo. De repente, la figura en el espejo habló, y su voz se filtró en la mente de la joven, un susurro profundo, casi inaudible. Este es tu reflejo, pero no tu destino. Lo que ves aquí es lo que temes, lo que sueñas y lo que olvidaste. Este es el umbral entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Las palabras de la mujer resonaron en su mente, dejando una huella imborrable. La joven retrocedió, sus piernas temblando bajo el peso de esas palabras. Sabía que ese espejo, esa imagen, no era solo un reflejo de su ser. Era una visión de todo lo que había sido, todo lo que había querido ser y todo lo que aún estaba por descubrir. Pero una cosa estaba clara: al atravesar ese umbral, nada volvería a ser igual. Capítulo 9. El laberinto del tiempo. La joven se quedó de pie frente al espejo, aún temblando por las palabras que había escuchado, esas que parecían estar grabadas en lo más profundo de su ser. Las imágenes del espejo seguían cambiando, el rostro de la mujer desconocida ya no era el único que veía. Ahora las figuras en el vidrio se multiplicaban, como reflejos distorsionados de otras vidas, otros destinos que se entrelazaban con el suyo de una manera inexplicable. Era como si el espejo no solo mostrara lo que había sido, sino lo que podría haber sido, lo que podría ser, y lo que podría llegar a ser. En un intento de apartar la mirada, la joven dio un paso atrás, pero en el instante en que lo hizo, algo extraño ocurrió. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, un zumbido sordo resonó en el aire, como si al mismo tiempo se estuviera distorsionando. La sala, antes quieta y silenciosa, empezó a cambiar ante sus ojos. Las paredes de cristal comenzaron a diluirse, y el pasaje que había recorrido hasta allí se cerró, como si nunca hubiera existido. Frente a ella, la habitación comenzó a desvanecerse en la oscuridad, y una niebla espesa comenzó a tomar forma, una niebla densa que la rodeó por completo. De repente, se encontró de nuevo en un lugar desconocido. El aire estaba pesado, casi opresivo. Los sonidos se habían desvanecido, y el mundo que la rodeaba era un paisaje desolado,
donde las sombras parecían bailar a su alrededor. A su alrededor, no había ni cielo ni tierra, solo un vacío infinito que parecía tragarse todo a su paso. No sabía cómo había llegado allí, ni qué había sucedido. El tiempo, que antes había parecido una constante, ahora era solo una masa líquida, un ente maleable que parecía desmoronarse y reconstruirse ante sus ojos. Era como si se hubiera adentrado en un laberinto donde las reglas del mundo físico ya no existían, y las leyes del tiempo se distorsionaban a su antojo. El presente y el futuro parecían desvanecerse, mientras el pasado se desdibujaba como una sombra lejana e irreconocible. El suelo, si es que se podía llamar así, parecía fluir y cambiar bajo sus pies, como un río de arena movediza que nunca dejaba de moverse. No había forma de distinguir el comienzo o el final de este lugar extraño, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que algo la llamaba, algo la empujaba a avanzar a través de ese laberinto, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. Con una sensación de creciente desesperación, la joven comenzó a caminar. No tenía rumbo, pero sentía que debía continuar. Cada paso la llevaba más lejos del recuerdo del espejo, más lejos de la sala de reflejos, pero también la acercaba a algo desconocido, algo que no podía comprender. El suelo fluctuaba, y de vez en cuando sentía que iba a caer, como si las leyes de la gravedad se rompieran en ese lugar. Sin embargo, inexplicablemente, siempre lograba mantener el equilibrio. El laberinto se volvía cada vez más extraño a medida que avanzaba. Puertas que no conducían a nada, pasillos que cambiaban de dirección, y sombras que se alargaban y se acortaban como si el tiempo mismo estuviera siendo manipulado. En cada esquina, creía ver destellos de algo familiar, pero cuando se acercaba, desaparecían en un parpadeo, como si fueran ilusiones que se desvanecían antes de que pudiera tocarlas. En una ocasión, se encontró con una puerta cerrada, una puerta que parecía diferente a todas las demás. No era como las otras, que parecían tan simples y efímeras. Esta era sólida, de hierro, con grabados que nunca había visto antes. Los símbolos en su superficie eran extraños, como si pertenecieran a una lengua olvidada. La joven se acercó cautelosa y, al tocarla, la puerta se abrió con un crujido ensordecedor, como si hubiera estado sellada durante siglos. Al cruzar el umbral, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje que parecía aún más extraño que todo lo que había visto hasta ahora. Era un vasto campo lleno de relojes que giraban en diferentes direcciones, algunos de ellos marchando hacia adelante, otros hacia atrás, otros detenidos en el tiempo. Los relojes no solo marcaban el paso del tiempo, sino que parecían atraparlo, como si lo controlaran. Y entre esos relojes, había figuras, sombras que se movían lentamente, como si fueran fantasmas atrapados en un momento perpetuo. La joven dio un paso hacia adelante, y en ese momento, uno de los relojes más cercanos a ella comenzó a sonar. Un sonido bajo, profundo, que parecía resonar en cada rincón del campo. Las sombras alrededor de los relojes se detuvieron, y una de ellas comenzó a acercarse lentamente hacia ella. Era una figura de aspecto humano, pero su rostro estaba cubierto por una capa de niebla, como si fuera una manifestación del propio tiempo. La figura se detuvo frente a la joven, y una voz suave, pero llena de autoridad, salió de sus labios, aunque parecía provenir de todas partes a la vez. Has cruzado el umbral, y ahora estás atrapada en el laberinto del tiempo. Aquí, el pasado y el futuro se entrelazan, y el presente es solo una ilusión. Si deseas avanzar, deberás comprender lo que significa cada uno de estos relojes, y lo que representan las sombras que los rodean. La joven sintió una sensación de asombro y terror. No entendía lo que significaba, pero algo en su interior le decía que debía escuchar, que debía aprender. El laberinto del tiempo no era solo un lugar físico, sino también una prueba que tendría que superar para seguir adelante. El destino que la esperaba más allá del laberinto, si es que existía, parecía estar envuelto en la niebla de un futuro incierto. Con un último vistazo a la figura en la niebla, la joven comenzó a caminar hacia los relojes. Cada uno de ellos parecía contar una historia, cada uno representaba un fragmento de lo que había sido y de lo que podría llegar a ser. Ahora, más que nunca, sentía que su viaje estaba lejos de terminar. Estaba atrapada en un laberinto que no solo desafiaba el tiempo, sino también su propia comprensión de sí misma. Y, en ese momento, comprendió que solo al enfrentar el tiempo, al comprender sus múltiples facetas,
podría encontrar la puerta que la llevaría más allá del laberinto. Pero para eso, debía adentrarse más en este mundo extraño, donde cada paso era una pregunta y cada respuesta una nueva duda. Capítulo 10. Ecos del pasado. La joven continuó avanzando entre los relojes, el tic-tac de los mecanismos que marcaban el tiempo resonando a su alrededor como un himno antiguo y lejano. Cada reloj parecía tener una vida propia, una historia sellada en sus engranajes, y cada uno de ellos parecía ofrecerle una pieza de un rompecabezas que no podía completar. Los relojes marchaban al ritmo de una melodía inalcanzable, sus agujas apuntando en diferentes direcciones, algunas en sentido contrario, otras acelerando, como si quisieran escapar del destino mismo. Todo se mezclaba en una danza que desafiaba la lógica y la comprensión humana. No había forma de predecir lo que sucedería a continuación, porque el tiempo mismo era incierto y mutable en ese espacio extraño. Al principio, pensó que debía tocar los relojes, mover las manecillas, manipular sus mecanismos para entender lo que significaban. Pero en cuanto su mano se acercó a uno de ellos, el aire se volvió denso, como si una fuerza invisible lo impidiera. La joven retiró su mano rápidamente, asustada, pero una extraña sensación de curiosidad la impulsó a seguir observando. Los relojes no eran solo objetos del pasado, sino también guardianes de secretos, guardadores de las verdades que ella no comprendía aún. Cada uno de esos relojes parecía contar una historia distinta, una historia que se tejía entre el presente y el futuro, entre lo que había sido y lo que aún estaba por suceder. A lo lejos, una figura se alzó entre los relojes, destacándose en el horizonte distorsionado. Era una mujer de pie junto a un reloj gigantesco, cuya esfera parecía ser el corazón mismo del laberinto. El rostro de la mujer estaba oculto en sombras, pero su postura, recta y erguida, reflejaba una fuerza inquebrantable. La joven sintió un impulso inexplicable de acercarse a ella, de buscar una respuesta en su presencia. No podía evitarlo. Algo en el aire, algo en la vibración de ese lugar, la atraía hacia esa figura misteriosa. Con paso lento pero decidido, la joven se dirigió hacia la mujer. El terreno, aunque sólido, seguía fluctuando bajo sus pies, como si el suelo mismo estuviera imitando el paso del tiempo. Cada paso que daba la acercaba más y más a esa figura enigmática, y al mismo tiempo, el sonido del tic-tac de los relojes aumentaba su intensidad, envolviendo a la joven en una sinfonía de recuerdos y presagios. Cuando finalmente llegó frente a la mujer, se dio cuenta de que el reloj detrás de ella era más grande de lo que había imaginado. Su tamaño era inmenso, desmesurado, como si fuera un símbolo de la magnitud del tiempo mismo. La mujer, al notar su presencia, giró lentamente, y sus ojos, profundos y sabios, se posaron en la joven. La mirada no era cálida, pero tampoco fría. Era una mirada llena de comprensión, como si hubiera conocido a la joven en todas sus vidas pasadas y futuras. La joven, sin poder evitarlo, sintió una oleada de emociones. Era como si un eco de su propio ser resonara en esos ojos. «Has llegado a la encrucijada del tiempo», dijo la mujer con voz suave pero firme, como si las palabras fueran cargadas de siglos de sabiduría. «Este lugar no es solo un laberinto físico. Es un reflejo de ti misma, de tu lucha interna, de tu búsqueda de sentido en un mundo que no siempre tiene respuestas fáciles». La joven, con el corazón latiendo desbocado, intentó articular palabras, pero algo en la atmósfera la hizo quedarse en silencio. La mujer continuó. «Cada reloj que ves aquí tiene una historia, y cada historia tiene su eco en ti. Los relojes representan los momentos que no puedes cambiar, los que has perdido, los que has querido revivir. Pero no es en los relojes donde encontrarás la respuesta que buscas. Es en el tiempo que aún no has vivido, en los pasos que aún no has dado». Un suspiro resonó en el aire, una brisa tenue que parecía transportar consigo fragmentos de recuerdos olvidados. La joven no entendía completamente lo que la mujer quería decir, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía aprender a mirar más allá de lo evidente. Los relojes aquí no te muestran el futuro, ni te devuelven el pasado. Solo te muestran lo que has sido hasta ahora, y lo que podrías llegar a ser. Pero recuerda, la mujer hizo una pausa, mirando fijamente a la joven, el tiempo no es lineal. El futuro y el pasado están conectados de una manera que no puedes comprender por completo. Todo está entrelazado, y solo cuando entiendas esa conexión, serás libre. Las palabras de la mujer resonaron en la joven como una campana distante. El aire alrededor de ella se volvió más espeso, y los relojes comenzaron a girar más rápido,
sus manecillas moviéndose como si estuvieran atrapadas en un torbellino de caos temporal. La joven sintió que algo dentro de ella cambiaba, que algo se desmoronaba y, al mismo tiempo, se reconstruía. Los relojes, con su tic-tac frenético, parecían llamarla, pero ahora entendía que no debía seguirlos ciegamente. No debía permitir que el tiempo la definiera. Con una nueva determinación, la joven se dio la vuelta, alejándose de la mujer y del gigantesco reloj. A medida que lo hacía, los relojes dejaron de sonar, y la niebla comenzó a disiparse, dando paso a una claridad que no había sentido antes. El laberinto ya no era un lugar de confusión y temor, sino un espacio donde el tiempo y el ser se fundían en una danza eterna. Caminó hacia el horizonte, hacia lo desconocido, sabiendo que la respuesta que buscaba no residía en los relojes ni en las sombras que las rodeaban, sino en su capacidad para aceptar lo incierto, lo imprevisto. Había comprendido, al fin, que no podía luchar contra el flujo del tiempo, pero sí podía aprender a vivir dentro de él, a encontrar su lugar en la vastedad del presente. Y con esa comprensión, dio su siguiente paso, en busca de lo que el futuro le depararía. Capítulo 11. El reflejo del alma. El sol parecía desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo con matices dorados y violetas, mientras la joven avanzaba sin cesar, arrastrada por una fuerza invisible, como si el mismo espacio estuviera tirando de ella hacia su destino. Ya no sentía miedo, ni incertidumbre, sino una extraña serenidad, como si todas las respuestas que había buscado hasta ese momento estuvieran al alcance de su mano, pero al mismo tiempo, no fueran las que ella había imaginado. El laberinto de relojes había desaparecido, disuelto por la brisa suave que tocaba su rostro, y ahora se encontraba frente a un nuevo paisaje. Un vasto campo de espejos se extendía ante ella, reflejando no solo su figura, sino fragmentos del pasado que había olvidado, imágenes distorsionadas de su propia vida, recuerdos que emergían como sombras, vacíos que parecían necesitar ser llenados. Cada espejo parecía un portal hacia algo más profundo, algo más allá de lo visible. Eran como ojos gigantescos que observaban su ser, pero no la juzgaban. Simplemente la mostraban a ella misma, desnuda, sin filtros ni adornos, en su forma más pura y vulnerable. La joven sintió una inquietud recorrer su cuerpo, como si estuviera siendo despojada de su identidad, obligada a enfrentarse a todo lo que había sido, a todo lo que había querido ocultar. Se acercó a uno de los espejos, el más grande de todos, cuyo marco era de un oro envejecido, adornado con símbolos que no reconocía. Al mirarse en él, no vio el reflejo que esperaba. No era su rostro, ni su cuerpo, sino una imagen difusa, como si su ser estuviera envuelto en una nube de niebla. Era como si no pudiera verse con claridad, como si su alma estuviera atrapada en una red de incertidumbre. El espejo no solo reflejaba su figura externa, sino también sus pensamientos más profundos, sus miedos, sus deseos no dichos, sus batallas internas. La joven retrocedió, desconcertada, pero los espejos seguían observándola. Su mirada se desplazó por el campo de reflejos, buscando una respuesta, algo que le indicara cómo salir de ese lugar. Cada uno de los espejos parecía ofrecer una visión diferente de ella misma, una faceta distinta de su ser. En algunos se veía joven y alegre, en otros, perdida y solitaria. En algunos, su rostro reflejaba confianza, mientras que en otros se veía rota, llena de dudas. El conjunto de imágenes era tan vasto y contradictorio que la joven no sabía cómo interpretar lo que veía. Pero algo en su interior le decía que debía mirar más allá de las superficies, que debía profundizar en lo que esos espejos querían mostrarle. Se acercó a otro espejo, uno que parecía estar cubierto de una fina capa de polvo, como si no hubiera sido tocado en siglos. Al limpiarlo con sus manos, la imagen que vio la hizo temblar. Era ella misma, pero en otro tiempo, en otro lugar, con una expresión tan familiar y al mismo tiempo, tan ajena. Era como si viera a su yo de una vida pasada, una persona que había sido y ya no era más. La joven se dio cuenta de que no solo estaba mirando su reflejo en el presente, sino que estaba viendo ecos de sus vidas anteriores, fragmentos de su ser que habían quedado atrapados en el tiempo. La imagen en el espejo comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. La joven observó fascinada cómo su reflejo en el cristal caminaba por un sendero oscuro, perdiéndose en las sombras. Intentó tocar el espejo, pero al hacerlo, la figura en él se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Solo quedó la superficie pulida y vacía, pero con la sensación de que algo profundo y esencial se había revelado. De repente, una voz suave, casi imperceptible,
surgió de los rincones del campo de espejos. Los espejos no mienten, dijo la voz, resonando en su mente. Reflejan lo que eres, lo que has sido y lo que podrías llegar a ser. Pero solo tú puedes entender lo que ves. Solo tú tienes el poder de decidir quién eres. La joven cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras sobre ella. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas en el mundo exterior, buscando a otros para que le dijeran quién era, qué debía hacer. Pero en ese momento comprendió que la verdad no se encontraba en los reflejos de los demás, ni en los juicios ajenos. La verdad estaba en su interior, en las decisiones que tomaba, en la forma en que elegía enfrentar las sombras y la luz. Al abrir los ojos, vio el espejo frente a ella una vez más, pero esta vez no veía una imagen borrosa ni fragmentada. Vio su rostro, claro y definido, con todas sus imperfecciones y su belleza. Vio a la joven que había sido, a la mujer que estaba siendo, y a la persona que aún podía llegar a ser. Y comprendió que todos esos reflejos, todas esas imágenes, eran solo partes de un todo, una pieza de un rompecabezas que solo ella podía completar. Sonrió, por primera vez desde que había entrado en ese mundo extraño y desconcertante. Había aprendido a aceptar lo que era, a comprender que las contradicciones que había visto en los espejos no eran algo que debiera temer, sino algo que formaba parte de su ser. No era una sola persona, sino un conjunto de todas sus versiones, todas sus experiencias, todas sus decisiones. Con una sensación de paz renovada, la joven comenzó a caminar de nuevo, esta vez con pasos firmes y decididos. Los espejos ya no la miraban con juicio, sino que la observaban con una nueva claridad, como si hubieran comprendido, al fin, que ella ya no necesitaba sus reflejos para definirse. El campo de espejos desapareció poco a poco, desvaneciéndose como un sueño al amanecer, y la joven se encontró nuevamente en un paisaje desconocido, pero esta vez con la confianza de que, sin importar lo que viniera, ella estaba lista para enfrentarlo. Había aprendido a verse a sí misma, a aceptarse en su totalidad, y esa era la mayor lección que podía llevar consigo. Capítulo 12. La infinita búsqueda. La joven se encontraba ahora en un valle rodeado por montañas imponentes, cuyas cumbres se perdían en la niebla. El aire era fresco y cargado de un misterio antiguo, como si aquel lugar hubiera existido desde tiempos inmemoriales. En el suelo, la hierba se movía suavemente al compás del viento, creando una danza que parecía hablar en un lenguaje secreto. Cada brisa que tocaba su rostro la llenaba de una sensación de pertenencia, como si hubiera llegado al final de un largo viaje, y al mismo tiempo, como si estuviera comenzando otro aún más profundo. A lo lejos, pudo distinguir una figura solitaria. Era un hombre, o al menos, parecía un hombre, aunque su silueta era borrosa, casi etérea. Se encontraba frente a una roca gigante, como si estuviera esperando a alguien. La joven sintió una extraña atracción hacia esa figura, una llamada silenciosa que parecía resonar en su ser más profundo. Decidió acercarse, sintiendo que debía hacerlo, como si algo dentro de ella la impulsara. A medida que se aproximaba, la figura comenzó a definirse. Era un anciano, con una melena larga y blanca que caía sobre sus hombros, su rostro arrugado por el paso de los años, pero sus ojos brillaban con una intensidad que contrastaba con su apariencia cansada. Había algo en su mirada, algo que parecía saberlo todo, algo que desbordaba sabiduría. «Has llegado», dijo el hombre, su voz grave y suave al mismo tiempo, como si cada palabra estuviera impregnada de una verdad profunda. La joven se detuvo a pocos pasos de él, observándolo con curiosidad. «¿He llegado a dónde?», preguntó, sin comprender completamente lo que quería decir. «Has llegado al principio y al final, al origen y al destino. Estás en el centro de todo, y al mismo tiempo, en el umbral de lo que está por venir», respondió él, sonriendo ligeramente. «Este es un lugar de reflexión, un cruce de caminos donde todo lo que has aprendido y todo lo que aún aprenderás se encuentra. Aquí, todo se resume, y al mismo tiempo, todo se despliega ante ti». La joven frunció el ceño, confundida, pero sentía que sus palabras resonaban con algo profundo dentro de ella. Se acercó un poco más, incapaz de resistir la necesidad de comprender. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. El anciano la miró con una seriedad que parecía pesar como una montaña. «Lo que debes hacer no es algo que te pueda decir yo, ni nadie más. No hay caminos ya marcados para ti. La verdad es que la búsqueda nunca termina. Solo tú puedes seguir tu propio sendero.
Cada paso que tomes te llevará más cerca de lo que buscas, pero también te hará más consciente de lo que eres. La joven lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué estoy aquí? El anciano respiró profundamente y luego señaló hacia las montañas que se alzaban frente a ellos. Este lugar es un reflejo de tu alma. Estas montañas son las capas de tu ser, cada una representando una parte de lo que has vivido, lo que temes, lo que deseas, lo que has olvidado. El viaje hacia la cima de esas montañas es el viaje hacia tu interior. Solo cuando llegues a la cima, entenderás que todo lo que buscabas estaba dentro de ti, desde el principio. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven al escuchar estas palabras, como si una revelación estuviera a punto de desvelarse. Miró las montañas una vez más, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo. El camino parecía largo y difícil, y no sabía si estaba lista para enfrentarse a lo que se encontraba en su interior. ¿No hay atajos?, preguntó, casi rogando. Los atajos solo te alejan del verdadero entendimiento, respondió el anciano. Solo el camino largo y arduo te permitirá conocer cada rincón de tu alma. Pero no temas. Cada paso que tomes te acercará más a la paz, aunque eso no signifique que no habrá obstáculos. Los desafíos son inevitables, pero son precisamente esos desafíos los que te forjan. La joven asintió lentamente, sintiendo que algo en su interior comenzaba a despertar. La verdad era que siempre había buscado respuestas fuera de sí misma, en las palabras de otros, en las experiencias ajenas, pero ahora se daba cuenta de que la única respuesta válida era la que nacía de su propio ser. No podía seguir esperando que alguien más le diera las claves para entender su existencia. Debía recorrer su propio camino, enfrentarse a sus miedos, a sus dudas, y solo entonces encontraría la paz que tanto anhelaba. Entonces, ¿cómo empiezo?, preguntó, su voz más segura ahora. El anciano la miró con una mirada profunda y pensativa. El primer paso ya lo has dado. El siguiente solo dependerá de ti. No temas avanzar, pero tampoco te precipites. Cada momento tiene su tiempo, y en cada paso encontrarás la verdad que necesitas en ese instante. Todo lo que tienes que hacer es estar presente, estar consciente de lo que eres en este momento. Con esas palabras, el anciano dio un paso atrás, desapareciendo lentamente entre la niebla que se levantaba desde el suelo. La joven se quedó allí, mirando la vastedad de las montañas, sintiendo el peso de lo que se le había dicho. Por un momento, estuvo a punto de rendirse, de quedarse allí, sumida en la duda. Pero algo dentro de ella la empujó a seguir adelante. Sin pensarlo más, comenzó a caminar hacia las montañas. Cada paso que daba era un desafío, una prueba de su voluntad, pero a medida que avanzaba, sentía que algo dentro de ella se alineaba, como si todo estuviera encajando en su lugar. La búsqueda no era algo que se pudiera completar en un solo momento. Era un proceso constante, una exploración sin fin. Al principio, el camino era empinado y lleno de obstáculos. Las piedras se interponían en su camino, y la niebla oscurecía su visión, pero ella no se detuvo. Sabía que estaba caminando hacia algo más grande que ella misma, hacia algo que no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente. La jornada sería larga, pero ya no tenía miedo. La búsqueda, aunque infinita, era ahora suya para recorrerla. Capítulo 13. El encuentro con el espejo. El sol había comenzado a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, cuando la joven llegó al pie de una extraña estructura que emergía de la tierra como una gigantesca columna de piedra. El ambiente se había vuelto más denso, y el aire parecía cargado con una energía extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. La joven, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la estructura, atraída por una sensación inexplicable de curiosidad. Al llegar más cerca, notó que la columna no era solo de piedra, sino que en su superficie reflejaba una luz suave y plateada, como si fuera un espejo. Su superficie era pulida, brillante, y parecía invitarla a mirarse en ella. Sin pensarlo, la joven tocó la columna con la mano. En ese momento, una sensación de frío la recorrió, como si estuviera tocando algo más que la piedra. Un susurro, casi imperceptible, llegó a sus oídos, y sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Con cautela, se dio vuelta y vio un reflejo en la superficie de la columna. No era solo su rostro, como había esperado. Era su reflejo, sí, pero con algo más,
algo que no podía comprender. Era como si la imagen estuviera fragmentada, como si partes de ella misma fueran distorsionadas, como si algo se estuviera ocultando detrás de esa apariencia. Se acercó más, observando su propio reflejo con detenimiento. Los ojos que veía en el espejo no eran completamente suyos. Había una luz extraña en ellos, una luz que parecía venir de algún lugar profundo, más allá de su conciencia. De repente, el reflejo comenzó a cambiar lentamente, como si el espejo cobrara vida propia, alterando su apariencia y mostrando facetas de sí misma que no conocía, recuerdos olvidados y emociones que había reprimido durante años. Aterrada, la joven dio un paso atrás. El reflejo comenzó a moverse por sí mismo, sin que ella hiciera ningún gesto. Se mostró como una niña pequeña, luego como una joven insegura, luego como una mujer llena de tristeza y dudas. Cada imagen era una capa más de su ser, una representación de lo que había sido y de lo que temía ser. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando mientras la confusión y el miedo comenzaban a invadirla. ¿Por qué no soy solo yo? El espejo no respondió con palabras, pero la joven sintió que la luz en sus ojos se intensificaba, como si estuviera recibiendo una respuesta sin necesidad de escucharla. Las imágenes se desvanecieron, y la figura en el espejo se detuvo finalmente en una imagen más conocida. Su rostro, pero más sereno, más en paz consigo misma. Había una calma en esa versión reflejada de ella misma que la sorprendió. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de todos los desafíos y las dudas que aún la perseguían, parecía que algo en su interior se estaba alineando, encontrando un equilibrio que hasta ese momento había sido elusivo. El reflejo sonrió levemente, y por un instante, la joven tuvo la sensación de que, a pesar de todo, no estaba sola en su búsqueda. Algo en ese espejo la estaba guiando, mostrando una verdad más profunda que las imágenes externas. Debes mirarte en este espejo, dijo una voz interna, como un susurro en su mente. No es solo para ver lo que eres, sino para entender lo que has sido y lo que puedes llegar a ser. El reflejo no solo te muestra lo que ves, sino lo que no ves, lo que has olvidado y lo que te has negado a enfrentar. Pero solo cuando aceptes todas esas partes de ti misma, solo entonces comprenderás quién eres realmente. Con una respiración profunda, la joven se acercó al espejo nuevamente, sin miedo, con la determinación de enfrentar aquello que había permanecido oculto en su interior durante tanto tiempo. La luz del atardecer iluminaba suavemente la columna, creando un halo que la rodeaba. No sabía qué la esperaba más allá de ese momento, pero sentía que estaba cerca de una revelación importante. Al mirarse de nuevo, vio algo en sus ojos. No solo la joven que era, sino todas las mujeres, todas las versiones de sí misma, que había sido, que había temido ser y que aún podía llegar a ser. De alguna manera, había comenzado a comprender que su viaje no era solo hacia el exterior, sino hacia el interior. Lo que veía en el espejo era solo una parte de ella misma, una de muchas. Y al aceptarla, al abrazarla, comenzaba a liberarse del peso de las dudas y los miedos. De repente, la columna comenzó a brillar con una intensidad mayor. La joven parpadeó, y cuando abrió los ojos, el reflejo había desaparecido. El espejo ya no mostraba su imagen, sino un paisaje sereno, las montañas lejanas, el cielo despejado, el horizonte sin fin. El eco de la voz interna seguía resonando en su mente. Has dado el paso más importante. El reflejo no es solo tu cara, es tu alma. Cada mirada hacia él es un paso hacia la verdad, hacia la aceptación. Y solo cuando aceptes todo lo que eres, serás libre para caminar hacia el futuro que deseas. La joven, con la mente más clara que nunca, dio un paso atrás y luego otro. Sabía que su viaje no había terminado, pero sentía que estaba más cerca de la paz que tanto había buscado. Con una sensación de renovación en su pecho, comenzó a caminar nuevamente, esta vez con una dirección más definida, hacia lo que estaba por venir. Lo que el espejo le había mostrado era solo una parte del todo. Había más por descubrir, más por aprender, más por aceptar. Pero ahora, por primera vez, sentía que estaba lista para enfrentarlo todo. El viaje no había sido en vano. Y aún quedaba mucho por recorrer. Capítulo 14. La puerta al desconocido. La joven avanzaba lentamente por el sendero cubierto de hierba que se extendía ante ella, sintiendo cómo sus pasos resonaban en el silencio del paisaje que la rodeaba. La revelación del espejo aún palpitaba en su pecho, como un eco constante de lo que había descubierto sobre sí misma. El aire, fresco y ligero,
Parecía abrazarla en cada respiro, como si la naturaleza misma estuviera acompañándola en su viaje hacia lo desconocido. A medida que caminaba, una nueva sensación comenzaba a crecer dentro de ella. Era como si estuviera al borde de algo que no podía ver pero que podía sentir con la misma certeza con la que sentía su propio pulso. Había aprendido que su camino no solo era físico, sino también espiritual, y ese sendero invisible parecía abrirse ante ella, guiándola hacia algo que aún no podía comprender completamente. Al fondo, una figura comenzó a perfilarse en el horizonte. Una puerta, grande y majestuosa, emergió entre los árboles. Sus bordes estaban decorados con intrincados grabados que, aunque ya envejecidos por el paso del tiempo, conservaban una elegancia sobrenatural. La joven sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si la entrada al otro lado fuera inminente. La puerta parecía llamarla, como si esperara por ella, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. El miedo, esa antigua compañera, volvió a nublar su mente por un momento, pero esta vez no la paralizó. En lugar de eso, la curiosidad y la necesidad de avanzar se sobrepusieron. Sin dudarlo, aceleró su paso, sus pies ahora ligeros como si el peso de su propio ser se hubiera desvanecido. La puerta era inquebrantable, sólida en su lugar, pero en su interior parecía contener un universo de posibilidades. Al acercarse, notó que no había manija ni cerradura. De alguna manera, el simple contacto con la puerta era suficiente para abrirla. No había un clic, no hubo ruido alguno. Fue más como una transición, un desvanecimiento, un cambio en la atmósfera que la invitaba a atravesar. Su mano, casi por instinto, tocó la madera de la puerta. Y en ese momento, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La joven parpadeó, y cuando lo hizo, el paisaje había cambiado. Ya no estaba en el campo, ni siquiera en el mundo que conocía. El aire ahora estaba cargado de una vibración sutil, una energía palpable, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Todo a su alrededor era oscuro, pero no en un sentido terrorífico, sino en una penumbra profunda que sugería algo más allá, algo oculto. El terreno que pisaba era suave y mullido, casi etéreo. Frente a ella, un sendero iluminado por una luz suave y plateada se extendía hacia un bosque de árboles que parecían susurrar en una lengua olvidada. Cada uno de sus pasos resonaba en el aire denso, como si el espacio mismo estuviera absorbiendo su presencia. No sentía miedo, pero la incertidumbre de lo que le aguardaba llenaba su ser. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de estar en un lugar entre mundos, en una transición entre realidades, no la abandonaba. Poco a poco, la joven comenzó a caminar por el sendero, cada paso más consciente de la presencia que parecía acecharla. Aunque no veía a nadie, sentía la mirada de algo o alguien observándola en cada recodo del camino. El aire estaba lleno de voces, suaves murmullos que no podían ser entendidos, pero que de alguna manera resonaban profundamente en su alma. Era como si todo ese lugar estuviera esperando su llegada, como si estuviera diseñada para ella, para su alma perdida que necesitaba comprender la verdad oculta más allá de las fronteras conocidas. El sendero la llevó por un camino de árboles retorcidos, cuyas ramas parecían danzar con el viento, creándose formas que apenas se podían distinguir. Los árboles no eran sencillos seres de la naturaleza, parecían seres conscientes, como si tuvieran vida propia. De repente, la joven se detuvo. En el centro del sendero, justo delante de ella, apareció una figura, vestida con una túnica oscura. El rostro de la figura estaba cubierto por una capa de sombras, pero los ojos brillaban con una luz fría y profunda, como dos estrellas distantes. Su presencia era a la vez tranquilizadora y desconcertante. No se movió, pero la joven sintió que algo importante estaba a punto de ocurrir. ¿Quién eres?, preguntó la joven, aunque no estaba segura de por qué sentía la necesidad de hablar. La figura no respondió con palabras, sino que, con un suave gesto, hizo que la joven la siguiera. Era como si el aire a su alrededor se espesara, pero a la vez la luz plateada del sendero se intensificaba, iluminando más el camino. La figura avanzaba lentamente, y la joven, sin pensarlo, comenzó a seguirla. Cada paso era un paso más profundo hacia lo desconocido, hacia un lugar donde no existían las certezas, donde todo estaba en constante transformación. El sendero parecía extenderse infinitamente, pero había algo en la figura que la tranquilizaba. No sabía a dónde la llevaban,
pero sentía que estaba más cerca de encontrar las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. El miedo que había sentido antes había desaparecido casi por completo. En su lugar, había una sensación de aceptación, de paz que surgía del entendimiento de que no estaba sola en este viaje. Finalmente, el sendero se terminó. Al final del camino, una puerta de plata apareció, brillando intensamente. La figura se detuvo frente a ella y, con un gesto lento y deliberado, señaló la puerta. La joven, sintiendo la importancia del momento, se acercó. No había necesidad de palabras. El destino le estaba revelando una nueva verdad, un nuevo paso en su proceso de descubrimiento. Con una respiración profunda, la joven tocó la puerta. En ese momento, la luz se desvaneció y el aire se tornó frío. La puerta se abrió lentamente, revelando una vasta oscuridad, un vacío lleno de infinitas posibilidades. La joven dio el primer paso, sin dudar. Sabía que lo que se encontraba al otro lado era la respuesta a todas sus preguntas, aunque aún no entendiera completamente lo que le esperaba. Pero lo que sí sabía era que había cruzado un umbral, uno que no tenía regreso. Estaba lista para descubrir lo que el futuro le deparaba. Y, mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de ella, comenzó a comprender que, más que un destino, el viaje mismo era la verdadera revelación. Capítulo 15. El regreso a lo desconocido. La oscuridad se extendía ante ella como una manta densa e impenetrable, sin contornos, sin límites. No había nada a su alrededor, ni sonidos, ni luces, ni formas. Solo un vacío puro y eterno que parecía envolverla, sumergiéndola en una calma profunda. La joven, con el cuerpo tenso pero la mente serena, se encontraba en el centro de este vasto abismo, como si todo el universo la observase desde una distancia infinita. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una suave corriente de aire la tocó. Era tan fría como el aliento de la noche más profunda, pero a la vez no parecía de este mundo. Algo se movía en la oscuridad, algo que desafiaba la lógica, la razón. La joven cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que su alma se liberara de las ataduras del miedo y la duda. Estaba aquí por una razón. Sabía que esta oscuridad no era su enemigo, sino el umbral hacia algo que aún no podía entender. De repente, una luz comenzó a formarse frente a ella. Una chispa diminuta, como una estrella perdida en la inmensidad. La joven la observó con una mezcla de asombro y fascinación. Poco a poco, esa pequeña luz comenzó a expandirse, creciendo en tamaño y brillo hasta que llenó todo su campo de visión. La oscuridad ya no la rodeaba, la luz la envolvía por completo, suave y cálida, como un abrazo del universo. Se dio cuenta de que la luz no venía de ningún objeto, ni de una fuente definida. Era la luz misma, el mismo principio de existencia, el principio de la creación. La joven avanzó, atraída por ese resplandor, como una polilla hacia la llama, pero sin temor. Su corazón latía con fuerza, pero no era un latido de pánico, sino de emoción y curiosidad. A medida que se acercaba a la luz, la forma de un ser comenzó a materializarse ante ella. Era una figura alta y etérea, un ser que parecía estar hecho de la misma luz que lo rodeaba, pero con contornos definidos, como si su forma estuviera en constante movimiento, mutando, creando nuevas formas con cada respiración. Su presencia era poderosa, pero no intimidante. Era una figura que irradiaba serenidad y sabiduría, un ser que parecía conocer todos los secretos del universo. La joven, sin palabras, se acercó a él, con el alma abierta, dispuesta a recibir lo que él tuviera para ofrecer. El ser la miró con unos ojos profundos y tranquilos, como si mirara a través de ella, pero no de una manera fría. Era un mirar que tocaba el alma, como si estuviera viendo su verdadero ser, más allá de su forma física, más allá de su historia y sus miedos. «Has cruzado un umbral», dijo la figura, con una voz que resonó en el aire como un susurro eterno, pero a la vez tan clara como el sonido de una campana distante. «Ahora sabes que la oscuridad no es más que una parte del todo. Lo que buscas no está fuera de ti. Está en tu interior, esperando ser despertado». Las palabras de la figura atravesaron su mente y su corazón como un rayo de comprensión. Era cierto. Todo lo que había buscado, todas las respuestas que había deseado, no estaban en los lugares que había recorrido ni en las personas que había encontrado. Estaban dentro de ella, aguardando ser reconocidas, comprendidas, aceptadas. El viaje, el sendero oscuro, las puertas que había cruzado,
Todo había sido una preparación para este momento, para este despertar. Tu viaje ha sido largo, pero no ha terminado, continuó el ser, con una suavidad que contradecía la intensidad de su mensaje. Ahora que has entendido el verdadero propósito del camino, debes regresar. El mundo al que regresas no será el mismo. Pero tu perspectiva, tu visión, cambiarán para siempre. No busques respuestas fuera de ti, porque todo lo que necesitas ya está dentro. Recuerda. La joven asintió lentamente, comprendiendo que su destino no era llegar a un lugar físico, sino alcanzar un estado de ser, un estado en el que ella misma era la respuesta a todas sus preguntas. El ser iluminado levantó una mano, y una nueva puerta apareció ante ella, tan brillante como la luz misma, pero esta vez era una puerta que no separaba mundos, sino que conectaba su alma con la verdad que siempre había sido parte de ella. No temas lo que vendrá, dijo el ser con un último susurro. Ve con el corazón limpio y la mente abierta. Lo que esperas ya está aquí. La joven cruzó el umbral de la puerta, sintiendo como el aire se volvía denso y familiar, como la luz interior que había despertado en ella comenzaba a reflejarse en el mundo exterior. El vacío que había sentido antes se desvaneció, y una nueva claridad llenó sus pensamientos y su ser. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la joven se encontró de nuevo en el mismo paisaje, el sendero que había recorrido, los árboles que la rodeaban. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, ya no lo era. Había algo diferente en el aire, algo vibrante que la conectaba con todo a su alrededor. Sabía que lo que había vivido en ese otro mundo no era un sueño ni una ilusión. Había atravesado el límite de su propia comprensión y había tocado la esencia misma de lo que significa ser. Miró hacia el horizonte, y el sol comenzó a asomar entre las ramas de los árboles, como un nuevo amanecer, una nueva esperanza. No había más oscuridad, solo luz, solo comprensión, solo el suave murmullo del universo que la invitaba a continuar su viaje. Y la joven, con una sonrisa tranquila en su rostro, dio un paso adelante, sabiendo que cada paso que daría de ahora en adelante sería una manifestación de la verdad que había encontrado en lo más profundo de su ser. Gracias por escuchar este capítulo de El Hotel Azul de Stephen Crane. Si has disfrutado de esta experiencia literaria, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Tu apoyo es invaluable, y con cada nuevo capítulo, nuestra comunidad crece más fuerte. Comparte este contenido con amigos y familiares, y déjanos tus comentarios y sugerencias para mejorar. Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas lecturas. Nos vemos en el próximo capítulo.